enfrenta. Me acaba de dar un vaso, pero bueno. Bueno, Miranda partimos de la base que es una persona que, ya cuando la conocemos, sabemos que es una muchacha insegura. Como resumen que me he puesto aquí, para deciroslo, porque es que a mí se me da muy mal resumir y presentar personajes, pero me pierdo en los detalles y al final acabo opinando cosas. Pero básicamente Miranda es una chavala, una muchacha, que no solo sufre un descuido familiar, sino que siempre ha sentido que hay una chica tonta a la que decir lo que tiene que hacer. Tuvo una crianza, una infancia un poco irregular, pero eso es más al final, así que he decidido no contarlo. Lo que yo quiero contar es una experiencia que tuvo ella en la universidad, porque ella inicialmente estudiaba en el turno de día, Alberto y Miranda estudian en el turno de tarde. Y da la casualidad que se encuentran todos en el turno de tarde. ¿Por qué? Está Miranda en el turno de tarde, porque no está en el de día. Y tiene unas experiencias que, bueno, voy a contar, voy a leer unos fragmentos. Es lo primero que conocemos de Miranda. Los personajes, como digo, se presentan la mayoría en la mitad del acto 1, que son 25 capítulos. Pues para el capítulo 13, 14 ya los conocéis a los esenciales. Aquí está. Bueno, Miranda y Alberto se encuentran en la cafetería de la universidad y deciden quedar. Bueno, desde el principio se nota, desde el principio, que Alberto y Miranda sienten cosas. No es spoiler, se sabe desde el principio. Es que ves, con lo del spoiler no sé lo que os molesta, ¿no? Porque a mí el spoiler claramente no me importa mucho, entonces tengo que ponerme en vuestra piel para no destripar cosas, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que se sabe al principio, desde su primera interacción, quiero decir, no es algo que se ve al final de la novela, no, estaban enamorados, no, se nota desde el principio. Lo que pasa es que hay una serie de conflictos. El primero que quiero proyectar, la inseguridad de Miranda. Os voy a leer los primeros capítulos, ¿os parece? Se miró al espejo, fijó su atención en su mandíbula, la movió buscando una perfección que no iba a hallar o que no quería hallar. Esbozó una sonrisa falsa, la quitó, la volvió a esbozar, esta vez alzando el lado derecho de los labios. Volvió a quitarla frustrada. Si al menos no hubiera puesto brackets, ¿pero para qué? Nunca ha necesitado uno. Sencillamente no le gustaba su mandíbula, tampoco su nariz. Se le asemejaba a un canto de hielo. Encima, con el frío se le ponía roja y parecía un reno. Se reían de ella en el colegio. Y aunque eran bromas de niños, de las que no había maldad alguna, ella sentía que quizá por eso había tenido pocos novios en su más temprana adolescencia. Pocos con respecto a la media, según ella. La mandíbula irregular, la puntiaguda nariz que se enrojecía con el frío, y el frío de Madrid no se iba rápido, también su diminuto pecho. Sus amigas tenían más que ella. Sí, tenía una buena cadera, eso seguro, pero su gusto no causaba buena impresión. Pero era una mujer fuerte, dura, empoderada. Sí, no necesito todo eso para ser una buena mujer, acostumbrada a repetirse. Eso es fruto de la sociedad ¿De qué? De la sociedad que nos ha convertido en objetos. No se sentía muy convencida con aquellas afirmaciones. Sabía perfectamente que, por mucho que la imagen social de la mujer se haya visto afectada, aquello, en su caso y en otros muchos, era una excusa para tapar su insatisfacción consigo misma. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Ella sabía perfectamente que no se gustaba y no podía culpar a nadie. No podía culpar a la sociedad de todas sus inseguridades. Miranda es víctima de cierto grupo de personas que también considero habituales en la juventud y en la sociedad, que bajo la bandera de la buena acción de no vamos a ser mujeres, tal, que nos queramos a nosotras mismas, que es una premisa positiva, sin embargo usan esa premisa positiva para decirle a ciertas mujeres cómo tienen que ser y lo que tienen que hacer. Y Miranda es un poco víctima de eso, porque le decían ponte así para llamar la atención a los chicos, vístete así, libérate y ponte así. Y Miranda se ve muy afectada porque... No sé por qué suena eso. Perdona, no sé por qué suena. Miranda se ve muy afectada porque si de por sí había tenido una infancia un poco irregular, eso le marca, le hace sentir que va a quedar con Alberto, va a decir, madre mía, ¿qué imagen va a tener de mí? ¿Cómo voy a ir? Y si me muestro muy emocionada, voy a parecer tonta. Y si soy así, no le va a gustar. Partimos desde esa inseguridad. Y bueno, está enamorada de Alberto, pero como digo, Alberto enfrenta un conflicto que se va descubriendo a lo largo de la novela, mediante el cual Alberto está un poco reticente a la hora de amar a otras personas. Alberto se culpa por amar a Miranda. Como digo, por algo que ya descubriréis si queréis leer la novela al final, porque si no, imagínate spoiler.
Pero como Miranda detecta enseguida que Alberto tiene problemas principalmente los primeros que detecta son los problemas con la universidad. Miranda, yo no hago para esto, es que no cumplo las expectativas de la universidad, es que a mí no me gusta lo que dicen. Ella le propone unas mini terapias. Para que os hagáis la idea, Miranda es una alumna de segundo, de carrera, de psicología, por lo tanto, tampoco está capacitada para hacerlo, es algo más coloquial, tampoco pasa nada, pero hay una serie de fenómenos que se explican en el libro, yo que os lo voy a explicar, ya que obviamente son fenómenos de psicología, considero que no son muy complicados. Si tienes alguna duda, me podéis preguntar, desde mi pequeño conocimiento de los conceptos. Hay un fenómeno muy importante y creo que es sencillo de comprender en la psicología, y es que un terapeuta, un psicólogo, no puede tratar a alguien por quien siente cosas. Ya no necesariamente que esté enamorado del paciente. Por muchos motivos, por este motivo, un psicólogo no puede tratar a su hijo, no puede tratar a un amigo de toda la vida, no puede tratar a un hermano, a un abuelo, ¿no? Es un fenómeno que se llama transferencia, ¿no? Cuando sucede del psicólogo al paciente se llama contratransferencia, y cuando ocurre al revés, que es el paciente quien siente cosas por el terapeuta, transferencia. Bueno, yo lo llamo transferencia de las dos maneras, pero bueno, técnicamente cuando es el psicólogo, ya lo he explicado, que me voy a enrollar al final. Y Miranda, se nota a leguas que Alberto y Miranda se gustan. Por tanto, esto ya es un condicionante, un problema para esa intervención. Pero también hay otro fenómeno, que es la proyección. La proyección consiste en que básicamente, están explicados en notas al pie, hay conceptos que explico en notas al pie porque entiendo que tampoco son conceptos que conozcamos todos, ¿no? La proyección es cuando nosotros trasladamos, proyectamos, ¿no? Como se dice, cosas en otro individuo, o en una cosa, un objeto, una canción, o generalmente más en personas, sentimientos o deseos nuestros que no queremos reconocer de nosotros mismos. Si yo tengo inseguridades o sentimientos o cosas que no quiero reconocer en mí mismo, por ejemplo, cualidades negativas, las puedo proyectar en otra persona, como por ejemplo Mateo, que os pido ejemplo ahí. Las localizo en él y me proyecto en él. Siendo dos personas que no están pasando el mejor momento de su vida, Miranda y Alberto, especialmente Alberto, eso también es un condicionante muy fuerte para la militancia. Pero Miranda tuvo una discusión con una amiga que le dice: no estás haciendo las cosas bien, esto no funciona así. Y dice: no, aquí lo que te pasa es que tú no crees en mí, yo te voy a demostrar que yo valgo. Porque tú tampoco crees en mí, como tampoco crees en otras personas. Yo te voy a demostrar que esto le pasa a los poco profesionales. Entonces se da ahí una serie de capítulos en los que Alberto y Miranda intentan tratar los problemas de Alberto, pero eso deriva en muchas otras cosas que más que miniterapias parecen otras cosas, ¿no? Se van por los cerros de Úbeda, vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Y bueno, pero Miranda es un personaje que quizá de los dos que he hablado y de los más que he presentado del grupo del Censal es el menos desquiciado y la más sensata, porque en realidad cuando Alberto da en una tecla que creo que es lo que conecta con el mensaje, que es lo último que voy a poner, que está a continuación. Alberto ya hemos dicho que no se sentía dentro de la universidad, que no se sentía aceptado por lo que decía, por el mercado del arte, y tampoco por lo que dice la academia. Y Miranda le dice: tú no tienes por qué compartir tu visión de las cosas con los demás, tienes que ser tú mismo. ¿Qué problema hay? ¿Por qué quieres gustarles? ¿Por qué quieres ser parte de ellos? ¿No? Miranda es la primera que lo plantea. ¿Por qué quieres eso? ¿De verdad te hace falta? Entonces, en cierto modo es verdad que Miranda, de todos los personajes, yo creo que es